Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Como siempre me contestan, preferiblemente a través del micrófono. Island Romero, Presente, profe. Angulo García, Presente, profe. Azuero Gómez, Presente, profe. Bermúdez Capera, Bermúdez Capera, Cárdenas Suárez, Presente. Cubides Franco, Presente, profe. Duarte Castro, Presente, profe. Enciso Barrera, Enciso, Gómez Pachón, Presente. González Rodríguez, Presente. Jiménez Rangel, Presente. Martínez Antonio, Presente. Mateo Rocha, Presente, profe. Ocampo Ayala, Presente, profe. Parra Páez, Presente, profe. Ramírez Gutiérrez, Ramírez Gutiérrez, está. Ribeira Iguarán, Presente, profe. Rodríguez Loaiza, Presente, profe. Suárez Noy, Suárez Noy, Tarazona Vélez, Tarazona Vélez, Vela Reyes Presente. y Belandia González. Profe, yo me llamo, qué pena, ¿Quién es? Santiago Ramírez. Listo, ya te quito la falla. ¿Belandia me Listo, contestó? gracias. Belandia no contestó. Ok. Antes de iniciar con la sesión de hoy, yo quisiera como volver sobre la política de evaluación de la universidad como para aclarar cuáles son como esos aspectos. A mí me gusta hacer eso para que no perdamos de vista cuál es como la filosofía y los procedimientos de la política de evaluación durante este semestre. Lo primero es como la idea fundamental, que aquí ya no se da, por decirlo de alguna forma, o ya no se sube a escolares notas por cada corte, como tal vez se acostumbraba antes de la pandemia, sino que ahora la evaluación se presenta, o mejor dicho, se sube al sistema hasta el final del semestre. Obviamente, esa evaluación que se hace al final del semestre tiene en cuenta todos los aspectos, todos los parciales, todas las tareas que se han puesto durante el semestre, pero aquí ya no se sube la nota por cada corte, sino al final, de acuerdo a los porcentajes que se establecieron desde el primer día de clase, se determina cuál es esa evaluación, que es una evaluación que se da de forma cualitativa. Eso es como lo primero que quiero aclarar, es decir, para esta semana yo no voy a estar subiendo una calificación computable o promediable, sino lo que voy a estar subiendo a Escolaris es como un informe muy breve de cómo va su proceso, cómo evalúo yo ese proceso hasta el momento. Es muy importante que tengan en cuenta eso,
porque no es que la nota que vaya a subir a Escolaris, que es que después la tengo que promediar, porque ni siquiera es una nota que se pueda promediar, es un concepto, por decirlo de alguna forma, cuyo propósito es darles un informe a ustedes de cómo van, pero es un informe muy breve. No sé si me estoy haciendo entender con esa idea. No sé si estoy siendo claro hasta ahí. Sí, señor. Muy seguramente esto ya se los han dicho y muy seguramente ustedes ya vieron el documento de la política educativa, pero me gusta clarificar siempre que se pueda y siempre que sea pertinente. Ahora sí, hablando como de la nota, por decirlo de alguna forma, o de la calificación, lo que corresponde al parcial y a las tareas lo estaré entregando en el transcurso de esta semana, es decir, la evaluación de esas tareas y de ese parcial. Yo voy a hacer todo lo posible para que sea antes de la próxima clase, que nosotros tenemos la próxima clase el viernes. Pero si no puedo tener eso calificado o todo calificado para el viernes, no hay problema. Yo lo subo en el transcurso de esta semana y si alguien tiene algún reclamo o alguna queja o quieren discutir como la idea del parcial, eso lo podemos mirar la próxima semana. Yo voy a hacer todo lo posible para que sea antes de la clase del viernes, pero si no, pues no hay problema, lo podemos mirar la próxima semana, porque vuelvo y repito, pues estas notas es solo hasta el final que se suben en el sistema. Entonces, cuando los califique, eso va a aparecer en Moodle, es decir, en esta semana ustedes recibirán en Moodle sus calificaciones y si hay algún reclamo y no alcanzo a calificar eso antes del viernes, pues la próxima semana me comentan qué reclamo tiene. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿O no? Sí, sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Para que tengan eso claro, para que tengan eso claro. Lo que sí quiero que hagamos esta semana es un proceso de autoevaluación de cada uno de ustedes. El documento de la política llama a procesos de autoevaluación y coevaluación. La coevaluación sí la quiero hacer a final de semestre, cuando tengamos como insumos a partir de ciertos trabajos en grupo que ustedes van a desarrollar para calificar a sus compañeros. Pero por el momento, lo que sí vamos a hacer es ese ejercicio de autoevaluación. Durante el transcurso de la clase voy a estar subiendo a Moodle el formato para que hagan la autoevaluación. Entonces ustedes miran ese formato y de acuerdo a, es una rúbrica, y de acuerdo a los ítems de esa rúbrica, ustedes realizan su proceso de autoevaluación y en el transcurso de esta semana me lo hacen llegar a través del mismo Moodle. Entonces más adelantico yo les voy a compartir ese formato por ahí a mitad de clase para que ustedes lo miren, no se van a demorar más de 10 minutos llenando ese formato, pues me entreguen la autoevaluación, porque la necesito para ese informe que les menciono, tengo que presentar en este segundo momento de evaluación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro para todos? Sí, señor. Listo, pues. Eso eran como los avisos parroquiales que quería darles antes de iniciar con la sesión de hoy. Entonces, entremos en materia. Permítanme un segundo. Y miremos dónde habíamos quedado. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Listo, pues. Si quieren, vayan copiando y ya entro a desarrollar la idea. Nuestras últimas clases, las últimas dos, diría yo,
obviamente excepto el parcial, se han centrado en el concepto de derivada parcial, que es la noción de derivada que nosotros tenemos para las funciones de varias variables. Sobre esas derivadas parciales, nosotros nos hemos centrado en los aspectos operativos, cómo se calculan, cuál es la idea detrás de ese proceso de cálculo de derivadas parciales. De hecho, por ahí hay unos ejercicios que yo quisiera ahorita de pronto revisar, pero en el contexto de lo que voy a entrar a discutir hoy. Lo que yo quiero hacer hoy, de manera muy general, es empezar a trabajar sobre las aplicaciones de esas derivadas parciales. Naturalmente, para eso vamos a tener que hablar un poco de la interpretación que tienen las funciones de varias variables y las derivadas parciales en el contexto de situaciones aplicadas. Sería muy importante que ustedes prestaran atención a esa discusión que tendremos. Y vamos a fundamentar ese primer paso para discutir las aplicaciones en dos conceptos claves que están totalmente relacionados con el concepto de derivada parcial. Esos dos conceptos son el concepto de vector gradiente y el concepto de derivada direccional. Vamos primero a discutir los aspectos operativos de ese vector gradiente y esa derivada direccional. Yo quisiera hacer eso en la primera parte de la clase y en la segunda parte entrar a discutir las aplicaciones que están detrás de esos dos conceptos. Y el primero de ellos que quiero presentar es el concepto de gradiente. El concepto de gradiente es un concepto que se considera para cualquier función de cualquier cantidad de variables. Entonces, por eso ahí lo pongo de manera general. Aunque realmente nos vamos a centrar especialmente en los gradientes para funciones de 2 y de 3 variables, que es donde se encuentran la mayoría de las aplicaciones. Pero en general, para cualquier función de cualquier cantidad de variables, el gradiente es un vector. No olviden que un vector, algebraicamente hablando, es una secuencia de n términos o de n componentes. Entonces, un vector de dos componentes, pues tiene dos componentes, o es una secuencia de dos términos. Y en el caso del gradiente, ese vector consiste de las derivadas parciales de la correspondiente función. Es decir, en pocas palabras, en el gradiente ponemos todas y cada una de las derivadas de la función, de las derivadas parciales de la función que se esté considerando. Naturalmente, la organización en ese vector viene dada por la organización en las variables. Por ejemplo, si yo tengo una función de dos variables, y las dos variables las llamo x y y, como en este ejemplo, el gradiente, y miren la notación que yo tengo para el gradiente, es este triángulo invertido, que si no estoy mal es la letra delta, creo que es la delta mayúscula en el alfabeto griego, o nabla, creo que es nabla o es delta, bueno, o delta es el triángulo hacia arriba. En fin, lo importante es que es este triángulo invertido con la f, es decir, esto se lee gradiente de f. Y en el caso de las funciones de dos variables, el gradiente de f es simplemente el vector, y yo para los vectores en esta parte del curso voy a utilizar estos paréntesis angulares para distinguir entre vector y punto, que son dos conceptos distintos. A los puntos sí los voy a poner en paréntesis circulares. Y entonces este vector, sus componentes son la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Si la función tuviera tres variables, x, y y z, pues el gradiente sería el vector donde la primera componente es
la derivada con respecto a X, la segunda componente es la derivada con respecto a Y, y la tercera componente es la derivada con respecto a Z. Por ejemplo, consideremos la función, y voy a coger primero una función sencillita, f de x, y igual a esta, a ver, e a la x al cuadrado por y. Voy a terminar de escribirla. X al cuadrado por y. Entonces, el gradiente de f sería simplemente, les voy a utilizar la notación acá, este vector donde la primera componente sería la derivada con respecto a x. ¿Y cuál sería la derivada con respecto a x de esa función? Vela Reyes, ¿cuál sería la derivada con respecto a x de esa función? Vela. Ya es la cuarta vez que la llamo y quiero que quede constancia en el video y nunca contesta. Entonces eso va a afectar la nota del parcial de ella. Porque si no está presente, pues obviamente eso implica que no está prestando atención a la clase. ¿Quién le regala la derivada con respecto a x de esa función? ¿O no hay nadie? Pues si no hay Dos, nadie, empezamos de una vez. Profe, pues, a ver, 2x por Euler. ¿Cuál sería la derivada con respecto a x? Creo que 2x por Euler a la x cuadrado por y. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con eso que acaba de decir? 2x. dos xy, ¿no? 2x, 2x. creo que2xy, 2XY. ¿Está complicada esa derivada? ¿Es esta o es sin la y? No sé, digan ustedes. Yo digo que sin la y. Yo digo que Sin la sin la y. Y porque la Y es constante. Pues pasaría a ser constante si estamos derivando de X. Y entonces, ¿por qué es constante se va? No, al ser constante la sacas y queda ahí, ¿no? La Y. Si sí ustedes es van a con la derivar x al cuadrado por y, olvídense de la exponencial. Si van a derivar x al cuadrado por y con respecto a x, pues y es constante, en eso estamos de acuerdo. Pero esta es una constante que está multiplicando. Y cuando hay una constante que está multiplicando, si ustedes recuerdan bien sus cursos de derivación, pues esa constante sale y toca derivar x al cuadrado. Entonces saco la y, la dejo quietica y me queda la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Entonces la derivada de esto de adentro, que es la derivada interna, pues sería 2xy. ¿No? ¿No lo habíamos hecho en algún lado, de hecho? Sí, sí, señor. ¿Si estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, señor. En fin. Listo, pues. Entonces, regálenme la derivada con respecto a y.
de esta misma función. Quedaría algo así como x al cuadrado por Euler a la x al cuadrado por y. ¿Qué dicen los demás? Estoy de acuerdo. Pues los que estén, ¿no? Yo también, profe. ¿Qué dicen los demás? Sí, yo estoy de acuerdo. De acuerdo. Sí, profe, yo igual. ¿Qué? ¿Sería ese el gradiente? Sí, señor. Perdón, ¿sería esa la derivada parcial y por lo tanto ese sería el gradiente? Dense cuenta que calcular gradientes no es más que el ejercicio de calcular las derivadas parciales. Obviamente estoy hablando aquí de las derivadas parciales de primer orden. No nos vamos a meter con las derivadas de segundo orden que discutimos la clase anterior. Simplemente calculamos las derivadas parciales de primer orden de la correspondiente función y ese es, o esa es, la definición del vector gradiente de la correspondiente función. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, profe. Ahora, este gradiente depende de las variables de la función, es decir, depende de x y de y. En ese sentido, nosotros podemos evaluar el gradiente en un punto cualquiera. Por ejemplo, yo puedo, y miren cómo lo escribo, podemos calcular el gradiente de la función, de esta misma función, evaluado en 0, perdón, mejor, en 3,0. Cuando yo digo que evaluemos el gradiente evaluado en 3,0, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque nosotros vamos a evaluar esos gradientes, lo que estoy diciendo es que cojan cada derivada parcial y la evalúen en este punto. Es decir, que en esta expresión reemplacen x por 3 y y por 0, y en esta otra expresión reemplacen x por 3 y y por 0. Y cuando reemplazan, pues al final les da un número en cada componente y eso me forma un vector, pero ahora sí, un vector numérico. ¿Alguien me puede decir cuánto da ese vector? El resultado de evaluar el gradiente en 3,0. ¿Alguien me podría decir? 0,9. A él le dio 0,9. ¿Sí es claro de dónde sacó él ese 0,9? Sí, señor. No, profe, yo no entendí. Coges esto, ¿listo? ¿Sí lo ves? Sí, sí, señor. Y reemplazo x por 3 y y por 0. Haz el ejercicio. Reemplaza en este primera componente x por 3 y y por 0. ¿Cuánto te da cuando reemplazas esto en x por 3 y en y por 0? ¿Cuánto te da? ¿Quién fue la que preguntó, perdón? Yo, profe. O sea, daría 0 en el ¿Sí daría primero. 0? ¿Sí es claro por qué da 0? Sí, señor. O sea, aquí reemplazo x por 3, y por 0, aquí también x por 3, y por 0, y hago las correspondientes cuentas. Y entonces, pues aquí arriba daría 9 por 0, y entonces esto es e a la 0, que eso es, perdón, 9 por 0 no,
daría, sí, 9 por 0 sería 0, y e a la 0 da 1, y aquí daría 2, el x lo reemplazo por 3, el y por 0, daría 6 por 0 por 1, y 6 por 0 por 1 daría 0. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Y si es claro porque aquí dio 9? Sí, ya entendí. Listo, Gracias. pues. No hay de qué. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Este ejercicio de calcular gradientes y evaluarlos es fundamental para lo que posteriormente llamaremos la derivada direccional. Entonces es muy importante para mí que tengan claridad sobre cómo es la evaluación de estos gradientes en ciertos puntos específicos. Miremos un segundo ejercicio. Consideremos esta función. Consideremos la función que tenemos lista. Consideremos la función x a la y. Y yo quiero calcular el gradiente. Llamemos a esto g. Quiero calcular el gradiente de esa función g. Ya les digo dónde. En el punto en x vale 1 y en y que valga 4. Naturalmente, para poder calcular este gradiente evaluado, lo primero es calcular el gradiente de la función. Y ese gradiente de esa función, pues simplemente es el vector de las derivadas parciales. Entonces, ¿alguien me podría decir cuáles son las derivadas parciales de esa función x a la y? Estaba como ejercicio. ¿Alguien lo hizo? Sería y por x a la y menos 1. Esa sería la primera componente. Sí. Ya revisamos si alguien tiene dudas de por qué. Y por x a la y menos 1. Y el otro sería x a la y por logaritmo natural de x. X a la y. Veamos qué tan cierto es eso. X a la y. ¿Por logaritmo natural de quién, perdón? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural. Aquí no está el logaritmo. Aquí está. Logaritmo natural. X. ¿Qué me dicen los demás? ¿Los demás también hicieron el ejercicio? Sí, profe, estoy de acuerdo. Igual, Sí, señor, me quedo igual. Tengan en cuenta que a la hora de derivar con respecto a x, pues entonces y es una constante, y cuando tengo x elevado a una constante, pues lo que uno hace es bajar la constante y restarle 1. El método o la regla de derivación más sencilla de todas. La regla con la cual se deriva x a la 2, x a la 3, x a la 5 en el cálculo diferencial. Y para derivar con respecto a y, hay que tener en cuenta que esto es una constante. Entonces tengo una constante elevada a la y la derivada de una constante elevada a una variable, pues es simplemente esa constante elevada a la misma variable, x a la y, por el logaritmo natural de la constante. Esa es una regla para derivar funciones exponenciales. Esperaría que lo hubieran visto. Si no, por favor revisen esa derivación para funciones exponenciales. Lo cierto es que este es el gradiente. Y si yo quiero calcular el gradiente de esa función, eso es igual, perdón, evaluado en 1.4 o en 1,4, pues eso simplemente es reemplazar x por 1 y y por 4 en esta expresión. ¿Alguien me podría decir cuánto dio ese gradiente evaluado en 1.4? A mí me dio 4,0. a mí igual, profe.
4,0. Sí, señor. Naturalmente aquí hay que hacer las operaciones de los logaritmos, de las potencias y todo eso, pero digamos que es un proceso exclusivo de resolución. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor, profe. Sí, señor. Listo. Vamos ahora a la definición central. Prácticamente que el gradiente es un auxiliar, aunque tiene su naturaleza propia, pero para lo que necesitamos hoy es simplemente un auxiliar para calcular lo que llamamos la derivada direccional. Pero vamos a ver que esa definición, aunque operativamente no representa ningún misterio, tiene varios detalles que considerar. Y entonces consideremos todos esos detalles. Consideremos una función, y voy a hablar del caso de dos variables. Derivada direccional, dos variables. Porque este concepto se puede generalizar a cualquier cantidad de variables, pero nosotros vamos a trabajar centralmente en funciones de dos variables. Entonces, consideremos una función de dos variables, llamémosla f de x, y. También consideremos un punto, y a ese punto lo vamos a llamar a, b. Y también vamos a considerar un vector. Ese vector es lo que se conoce como el vector dirección. Por eso se llama derivada direccional. Y a ese vector, y miren cómo manejo yo la notación para diferenciar entre punto y vector, a los vectores les pongo corchetes angulares, y a ese vector lo vamos a llamar B,W, para no meterme con sus índices. Entonces, B, entonces, ¿qué tengo yo? ¿O cuáles son como los requisitos para calcular una derivada direccional? Una función de dos variables, en este contexto, un punto de dos componentes y un vector también de dos componentes. La función, el punto y el vector. A partir de esto, definimos, y miren todo el texto que hay que escribir, lo voy a poner en negrito. La derivada direccional de f es mucho letrero para lo que al final vamos a calcular, que es muy sencillo. En el punto a, b, con dirección BW. Entonces, esta es toda la laraca para hablar de la derivada direccional. Cuando yo hable de una derivada direccional, tengo que decir cuál es la función que le voy a calcular la derivada, en dónde voy a calcular esa derivada y con cuál dirección voy a calcular esa derivada. Y esa derivada direccional la definimos de la siguiente forma. Esto puede demorarme un poquitico porque no preparé la fórmula escrita. Entonces, tampoco creo que sea tanto lo que me... Derivada direccional. ¿Dónde está mi paréntesis? Aquí está. Esta es la manera como se denota la derivada direccional. Derivada direccional de f en el punto a, b, y aquí abajito como subíndice ponemos el vector que representa la dirección. Esto se lee derivada direccional de f en a, b con la dirección bw. Y esa derivada direccional se calcula de la siguiente forma. Eso es igual al gradiente
de la función f en el punto A, B, multiplicado, donde tengo yo el puntico, ya vamos a ver qué multiplicación estoy discutiendo ahí, puntico, y aquí voy a poner este vector, B, W, y aquí abajito voy a poner esto de acá, a ver si estamos familiarizados con esa expresión. Esa es, por decirlo de alguna forma, la fórmula para calcular la derivada direccional. La derivada direccional de la función f en el punto A, B con dirección BW se calcula como el producto entre el gradiente evaluado en el punto A, B con el vector BW dividido sobre la norma de ese mismo vector. Antes de mirar un ejemplo, yo quiero que miremos con detalle la naturaleza de esa fórmula. Y voy a recopilar y recalcar ciertas nociones del álgebra vectorial o de lo que se conoce como álgebra lineal. Este gradiente es un vector. Miren que el gradiente, cuando lo evalúo, siempre me da un vector. Y este otro gradiente, y esta otra parte es el vector dirección dividido la norma de ese mismo vector. Cuando yo cojo un vector y lo divido sobre su norma, es lo que se conoce como la normalización de un vector o el vector normalizado. Es decir, cuando a mí me dicen normaliza este vector, en el álgebra lineal significa coger ese vector y dividirlo por su norma. Lo que es importante acá es que esto de acá que estoy señalando también es otro vector. Entonces yo tengo este vector de acá, que es el gradiente, y tengo este otro vector de acá, que es lo que se conoce como el vector normalizado. Si a mí me dicen que yo tengo que multiplicar este vector por este otro vector, ¿qué multiplicación o qué tipo de producto es el que tenemos que hacer ahí? Si ustedes ven esa fórmula, así como está, este puntico de acá, ¿qué operación representa? ¿Sí pueden identificar el tipo de operación que se representa ahí? ¿Producto punto? Es el producto punto. Entre dos vectores, yo puedo calcular el producto punto y el resultado del producto punto es un número. Ya vamos a ver y vamos a aclarar y recordar cómo se calculaba el producto punto, para el que de pronto se le haya olvidado. Eso se ve nuevamente en álgebra lineal, pero lo cierto es que ese producto punto, su resultado siempre es un número, lo que en álgebra lineal se llama un escalar. Entonces, yo hago toda esta operación y el resultado me da un número. Ese número es la derivada direccional de f en A, B con dirección B, W. ¿Sí me siguen más o menos la idea general? Sí, señor. Señor. Vamos a ejemplificar. Vamos a ejemplificar. Ejemplo. Supongamos, vamos a calcular esta negrilla acá, una derivada direccional. Y miren todo lo que tengo que escribir ahí.
Vamos a calcular la derivada direccional. Metió aquí una tilde. Y voy a coger esta función de la función f de xy igual, voy a coger una función sencillita donde no se me vayan a hacer daño derivando. Cojamos una polinómica, una monómica de hecho. X al cuadrado por y a la 4. ¿Para qué se me enredan derivando eso? X al cuadrado por y a la 4, porque tienen que derivarlo en algún momento. X al cuadrado por y a la 4. Entonces, la derivada direccional de esa función en el punto, y el punto va a ser, voy a escoger cualquier punto, menos 3,2. Con dirección, y voy a escoger un vector cualquiera. Cojamos el vector 2, ¿será que cojo? No, cojamos un vector de una vez no exacto, o que su norma no sea exacta. 2, entonces, para poder calcular una derivada direccional, yo tengo que especificar todo eso. Tengo que especificar cuál es la función, tengo que especificar cuál es el punto, es decir, en dónde se va a calcular la derivada direccional, y tengo que especificar cuál es la dirección en la cual se va a derivar esa función. La dirección de la derivada direccional. Estas son derivadas con un vector dirección. Entonces miremos con cuidado. Miremos con cuidado. Entonces voy a escribir la notación. Control C. Voy a copiar y pegar. Ay, ¿por qué hace esto? Entonces quiero calcular la derivada direccional del f que tengo arriba en el punto menos 3, 2. Miren que el punto siempre va acá y lo que va abajo es el vector dirección. No se vayan a confundir, porque ese es uno de los errores más usuales y sobre todo cuando van a aplicar la fórmula. Esto de acá es el punto, esto de aquí abajo es la dirección o el vector dirección. Me dice la fórmula y la voy a copiar textual simplemente reemplazando lo que necesitemos. Esto es el gradiente de la función evaluado en menos 3,2, producto punto, ya dijimos que era producto punto, el vector 2,1 sobre la norma de ese mismo vector 2,1. Esa sería, por decirlo de alguna forma, o ese sería el reemplazo en la fórmula que tenemos arriba. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Listo. Es decir, que hay dos cosas que tenemos que calcular. Nos toca calcular este gradiente, ese lo van a hacer ustedes, y nos toca calcular cuánto da el vector 2,1 después de normalizar. Entonces, les recomiendo que si no pueden hacer las cuentas aquí directamente, porque sean cuentas muy complejas, hagan cada cuenta por separado y luego hacemos la operación. Los resultados en ambos casos tienen que dar vectores. Entonces ustedes me van a decir cuánto da cada uno de esos vectores. Voy a ir poniendo acá lo que necesitamos poner. Y entonces vamos con cuidado. ¿Alguien me puede decir cuál es el gradiente de esa función evaluado en menos 3,2? ¿Alguien ya lo calculó? A mí me dio menos 96,288.
Confirmación. ¿Qué dicen los demás? Yo lo estoy haciendo, profe, un momentico, ya termino. Listo. Me avisas. Me avisas porque necesitamos la confirmación de ese gradiente. Sí, profe, me da igual. ¿Da igual? Sí, señor. Listo. Entonces, ya tenemos el gradiente. Esto de aquí, ¿cómo se calcula? La idea es muy sencilla. Si yo voy a coger un vector y lo voy a dividir por su norma, o de hecho si lo voy a dividir por cualquier norma o por cualquier escalar, lo que yo hago es coger el mismo vector y cada componente dividirla sobre esa norma. ¿Alguien puede calcular cuánto da la norma de este vector? ¿Cuánto da la norma del vector 2,1? En radical, no hay problema si lo hacen en radical. Raíz de 5. Raíz de 5. Entonces, como la norma de aquí abajo da raíz de 5, entonces cada componente la voy a dividir por raíz de 5. 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Sí, señor. Y entonces tengan en cuenta y continuemos aquí arriba. Esto es igual a este gradiente que ya calculamos aquí abajo. Producto punto, siempre se me pierde el punto. Aquí está, producto punto, este vector. Entonces aquí lo que falta calcular es el correspondiente producto punto. ¿Se acuerdan cómo se calcula el producto punto? Componente a componente. Sí, pero después hay que hacerle algo, porque el resultado tiene que dar un número. Precisamente ese producto que también se conoce como producto escalar, el resultado tiene que ser un escalar. Y entonces lo que uno hace es multiplica componente a componente y luego ¿qué hace? ¿Lo suma? Lo suma. ¿Se suma? Yo multiplico este por este, voy a hacer la cuenta lo más rápidamente posible. Espero que no se me vayan a enredar con esa cuenta. Arriba me da menos 96, eso es... menos 192. Si me equivoco, me avisan. Menos 192 sobre raíz de 5. Aquí haciendo operaciones aritméticas básicas, más 200, voy a copiar esto más bien, más 288 sobre raíz de 5, y que si uno quiere hacer la cuenta rápido, pues como tienen el mismo denominador, pues simplemente sumo los numeradores, y eso es 288 menos 192, ay, me enredé con esa resta, 96, ¿cierto? 96 sobre raíz de 5. Y ustedes hacen esa cuentica en la calculadora y eso les da aproximadamente, con 2 cifras decimales, ¿cuánto? ¿Cuánto les da? 42.93, profe. 42.93. Esa es, lo voy a sombrear, o lo voy a resaltar, ya que puedo, la derivada direccional de esta función en este punto y con esta dirección. Preguntas.
¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vamos a poner una función un poquitico más interesante. Profe, ¿Qué una me decía? pregunta. Una Dime. pregunta. Sí, señor. ¿El resultado puede dar negativo o siempre da positivo? Sí. Puede dar negativo, puede dar cero incluso. Y Ah, ahorita, cuando discutamos la naturaleza de estas derivadas direccionales, vamos a ver qué significa que dé positivo, qué significa que dé negativo, qué significa que dé cierto número. O sea, vamos a caracterizar estas derivadas direccionales en términos de aplicaciones, por decirlo de alguna forma. Pero primero trabajemos lo operativo. listo, ¿Listo? profe. Entonces, f de xy igual, cojamos un radical, que nunca nos hemos metido con un radical. Aunque es que de pronto se me enredan mucho y quiero hacerlo. Voy a hacer un logaritmo natural, que eso siempre salen rapidito. Voy a poner un logaritmo natural sencillito, que si ustedes lo simplifican, de hecho, se demoran menos de nada. Logaritmo natural de x al cuadrado por pi a la 3. A la 3. Entonces, esa es la función, ¿listo? Yo quiero que calculen lo siguiente. Y espero que la notación sea clara. Quiero que me calculen, aquí tengo que tener cuidado con quién voy a meter acá. El logaritmo natural no se puede evaluar en todo lado. Si es claro lo que estoy pidiendo, yo estoy pidiendo la derivada direccional de esta función en el punto 6,3 con dirección menos 1,3. Miren que escribir esto me ahorra toda esta laraca que había puesto acá. Aquí simplemente escribo esto y una vez sepa cuál es la función, me queda claro cuál es la derivada direccional que tengo que calcular. 5 minuticos. Calculémosla, discutámosla y nos vamos a descansar. ¿Profe, se debe dejar simplificada o no es obligatorio? Disculpa, ¿me decías? Qué pena.
Se me trabó aquí un poquitico el computador. ¿Qué me decías? Profe, te preguntaba si hay que dejarla simplificada o... Aproximada. Déjame el resultado final aproximado decimalmente. Dos o- cifras decimales. pero ¿Listo? al momento de hacer la derivada. Es más útil si la simplificas. Eso sí Ah, es un listo. hecho. Ah, Es ok. más útil. Pero también puedes hacer lo mismo sin simplificarla y te da lo mismo, pero las cuentas te quedan más cómodas si simplificas. Listo, ¿Listo? profe. Gracias. No a ti. Cuando alguien tenga una respuesta, por favor escríbala en el chat. La respuesta final, aproximada dos cifras decimales. Y entramos a comparar con respecto a lo que escribo. Apenas la discutamos y quedemos todos claros, nos vamos a descansar unos 10 minutos.
¿Todos ven la respuesta de Julián Camilo Angulo en el chat? Sí, también me dio lo mismo, profe. ¿Confirmación? Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. Listo. ¿Alguien tuvo problemas con la derivada direccional? ¿O con algún aspecto de la derivada direccional? Es la 1:04. Descansemos 11 minutos. Volvemos a la 1:15, que quiero entrar a hablar, y esta segunda parte va a ser muy teórica y muy conceptual, acerca de las aplicaciones, o para ser más preciso, de lo que representa la derivada direccional. Vamos a tratar de entender esa idea en la segunda parte. A eso nos vamos a dedicar. Entonces no vamos a hacer tantas cuentas, sino que lo que vamos a hacer es discutir conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, profe. Entonces nos vemos en 10 minuticos. 10 minuticos, 11 minutos. Bueno, gracias. ¿Te dio diferente? Sí, profe. Y ya lo revisé. No sé. 1.79. Vamos, ve y descansa, ya lo discutimos a la vuelta, ¿te parece? Listo, profe.
Ah, bueno, Diego, o sea que si estás de acuerdo con el resultado que había dado. Sí, profe. Listo, pues. ¿Todos vamos bien hasta ahí? ¿Todos me escuchan? Sí, señor. Listo. Entonces voy a escribir un pequeño texto acá, lo leemos y tratamos de interpretar la idea que está detrás de eso. Damos este parrafito, cópienlo, léanlo y ya entramos como a desarrollar la idea que está detrás de eso. Cuando uno habla de funciones de cualquier tipo, incluyo las funciones vectoriales, incluyo las funciones de variable real, incluyo, claro está, las funciones que estamos discutiendo en este momento, que son las funciones de varias variables. Las funciones siempre tienen como propósito intrínseco representar magnitudes. Casi siempre que uno piensa en una función, cualquiera que sea su naturaleza, la idea es que esa función represente algún tipo de magnitud. No voy a entrar en detalles con respecto a lo que significa magnitud. Esa es una discusión, digamos, que epistemológica, de qué es una magnitud en el sentido estricto de la palabra. Pero digamos que magnitud es algo que mide alguna cosa. Entonces las funciones se utilizan para representar magnitudes. Hay una relación biunívoca entre las funciones y las magnitudes. Las funciones se utilizan para medir, por decirlo de alguna manera. Por eso hay funciones que representan el área, hay otras funciones que representan la longitud. Cuando hablamos de funciones vectoriales, hay funciones que representan la velocidad, que es una magnitud, hay funciones que representan la aceleración, hay funciones que representan las componentes de la aceleración, que también son magnitudes, hay funciones que representan la longitud de arco.
Digamos que de alguna manera, siempre que uno habla de función, uno está hablando de una magnitud. De la misma manera que las magnitudes, perdón, que las funciones se utilizan para representar magnitudes, las derivadas de esas funciones se utilizan para representar las tasas de cambio de esas magnitudes. Es decir, si yo tengo una función que representa el área, la derivada de esa función es la tasa de cambio del área. ¿Qué tanto cambia el área? Si ustedes recuerdan bien, cuando hablábamos de funciones vectoriales, si yo tenía una función que representaba la posición, la derivada de esa función representaba la tasa de cambio de la posición. Y a la tasa de cambio de la posición es lo que comúnmente se le conoce como velocidad. Y la tasa de cambio de la velocidad es lo que se conoce como la aceleración. Entonces, así como hay una relación entre funciones y magnitudes, hay una relación entre derivadas y tasas de cambio de esas magnitudes. Digamos que esa es la idea que engloba el concepto de derivada. Históricamente, la derivada tiene como propósito calcular tasas de cambio. Cuando yo hablo de tasas de cambio, lo que quiero saber es cuánto cambia cierta magnitud. Si esa magnitud aumenta, si esa magnitud disminuye, cuánto aumenta, cuánto disminuye, si no aumenta ni disminuye. Todo eso me lo dan las correspondientes derivadas. Esa es una idea, digamos que genérica en el cálculo, no solo del cálculo vectorial, también del cálculo diferencial y también en cierto sentido del cálculo integral. Cuando uno habla, y me voy a centrar específicamente en las funciones de dos variables, esas funciones de dos variables se utilizan para representar cierto tipo particular de magnitud. Es decir, las funciones en general representan magnitudes, las funciones de dos variables representan cierta clase particular de magnitudes. Y las magnitudes que representan esas funciones de dos variables corresponden a magnitudes escalares, ya no son magnitudes vectoriales, como cuando hablábamos en funciones vectoriales, sino que ahora son magnitudes escalares que dependen, que me faltó una N, de la posición. Ustedes dirán, pero ¿qué significa que una magnitud escalar dependa de la posición? Una magnitud escalar depende de la posición si cuando yo cambio de posición, cambia la magnitud. Y les voy a dar un ejemplo, digamos que muy evidente. La temperatura. La temperatura es una magnitud que depende de la posición. Porque si yo cambio de posición, es decir, si yo cambio de lugar, cambia la temperatura. Y eso es algo que es evidente, sobre todo en países como el nuestro, que tienen temperatura variable sobre todo su territorio. Entonces, la temperatura es una magnitud escalar que depende de la posición. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la temperatura es una magnitud escalar. De hecho, es uno de los ejemplos de magnitud escalar por excelencia. La temperatura es una magnitud que no se representa o que no tiene dirección, sino que se representa por medio de un número. ¿Sí me van siguiendo con mi discurso hasta el momento? ¿Sí me estoy haciendo entender con mi discurso? Sí, señor. Entonces, siguiendo esta línea argumentativa, si yo tengo una función que representa, por ejemplo, la temperatura, las derivadas de esa función
representan la tasa de cambio de la temperatura. Es decir, las derivadas, y cuando hablo de derivadas, estoy haciendo especial énfasis en las derivadas direccionales. Las derivadas, y voy a ponerlo aquí entre paréntesis, direccionales, porque una función tiene varias derivadas direccionales, representan la tasa de cambio de esa temperatura. Es decir, que con la derivada direccional, este numerito que me da la derivada direccional, lo que representa es cuánto cambia la temperatura, si ese fuera el caso, de la correspondiente función. Yo tengo que poner aquí una palabra que olvidé poner. Son tasas de cambio instantáneas. Ese es un concepto clave en el cálculo. Tasa de cambio instantánea. Es decir, la tasa de cambio en el instante. Como cuando uno habla de velocidad instantánea o de aceleración instantánea. Son tasas de cambio en el momento. No son tasas de cambio que permanezcan. Son tasas de cambio que suceden en un instante específico o en un momento específico, pero después pueden cambiar esas tasas de cambio. Ese es el contexto sobre el cual nosotros nos vamos a mover. La derivada direccional o las derivadas direccionales representan las tasas de cambio instantáneas de las magnitudes escalares que dependen de la posición. Voy a tratar de ilustrar esto con un ejemplo para tratar de clarificar. Consideremos una función, y miren la letra que voy a utilizar, o consideremos la función e de xy igual, y voy a poner una función súper sencilla, x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué representa la temperatura? Por eso le puse T. Significa que esa función represente la temperatura, y lo voy a poner así específicamente, en un punto cualquiera, x, y, o en una posición cualquiera. Voy a ponerlo así, en la posición x, y. ¿Qué significa eso? Eso significa que la temperatura en cualquier punto, por ejemplo, en el punto 2,3, corresponde a coger la función y evaluarla en 2,3. ¿Cuánto da entonces la temperatura en el punto 2,3? Aquí simplemente estamos evaluando. Aquí todavía no he hablado de tasas de cambio, por lo tanto no hay que derivar. Aquí simplemente quiero calcular la temperatura. Y para calcular la temperatura, evalúo. ¿Cuánto dio? 13. 13. Digamos que la unidad de medida, como son temperaturas, son grados centígrados. Entonces, miren lo útil que es esto. Si yo conozco esta función, esa función me dice cuál es la temperatura en cualquier punto. Simplemente cojo la función y la evalúo en el correspondiente punto. Bien. Ahora, supongamos que queremos encontrar la tasa de cambio de la temperatura. Para ello,
necesitamos conocer lo siguiente. Lo primero, el punto donde se va a calcular la tasa de cambio. Porque yo necesito saber en qué punto voy a calcular la correspondiente tasa de cambio. Las tasas de cambio siempre dependen de los puntos. Si yo estoy ubicado en cierto punto, la tasa de cambio es distinta a si estoy ubicado en otro punto. Más bien de llamarlo punto, voy a llamarlo la posición. La posición donde se va a calcular la tasa de cambio. Yo digo a veces punto, a veces posición, pero representa lo mismo. Eso es algo que yo necesito conocer para poder calcular la tasa de cambio. O si no, pues no voy a poder calcular. Y lo otro que necesito conocer es la dirección hacia la cual se va a, no sé cómo decirlo bien, se va a presentar la tasa de cambio. Y esta es una idea que a veces no es muy fácil de captar, pero por el momento, mientras vemos, digamos que alguna idea geométrica, vamos a tratar de creer, y es la idea que dependiendo de la dirección, es decir, dependiendo de hacia dónde me dirija, la tasa de cambio es distinta. Porque si yo estoy parado en cierto punto y me muevo hacia el norte, puede que la temperatura aumente, pero si me muevo hacia el sur, puede que la temperatura disminuya. Entonces, dependiendo de la dirección hacia la cual me mueva, la tasa de cambio puede tomar un valor o puede tomar otro valor. Esas ideas claves son fundamentales para encontrar la tasa de cambio. Si yo quiero encontrar la tasa de cambio, y aquí estoy hablando de temperatura, pero podría estar hablando de otra magnitud, pero si yo quiero encontrar la tasa de cambio de la temperatura en particular, yo necesito conocer cuál es la posición donde se va a calcular la tasa de cambio y necesito conocer cuál es la dirección hacia la cual se va a presentar la tasa de cambio. Una vez yo tengo toda esta información, yo puedo calcular la tasa de cambio correspondiente. La posición, en este caso, se representa por un punto. Ese punto lo vamos a llamar, para mantener la coherencia, A, B. Y la dirección, esto digamos que es algo relativamente conocido, se representa por un vector, que es el que nosotros hemos llamado vector BW. Entonces, la tasa de cambio de la temperatura, la tasa de cambio instantánea de la temperatura en el punto, vamos a escribirlo así, en A, B, que esa es la posición, con dirección W, se calcula como, voy a copiármelo de aquí arriba, esta de acá, la derivada direccional de la temperatura, aquí tengo la función de temperatura, en el punto A, B,
con dirección W. Es decir, esta tasa de cambio es una derivada direccional. La derivada direccional de la función de temperatura en la posición en la cual queremos calcular la tasa de cambio con la dirección hacia la cual se presenta la tasa de cambio. Si es más o menos clara la idea, por el momento todo es muy teórico, pero si es más o menos clara la teoría detrás de la cual está este planteamiento. La teoría es: tasas de cambio instantáneas se calculan por medio de derivadas direccionales. Y créanme que es muy importante conocer tasas de cambio. Ustedes escuchan, y sobre todo en estas épocas de pandemia, la tasa de aumento o disminución de la propagación del virus. Eso es una tasa de cambio. Y entonces, calcular tasas de cambio me permite determinar si va a haber aumento o disminución, en este caso de la temperatura, o en el caso del ejemplo que menciono, de la propagación del correspondiente virus. Por eso es que es importante este cálculo de tasas de cambio. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Entonces, miremoslo en un ejemplito numérico. Ejemplo. Con la función de temperatura, que tenemos arriba, esta misma, la tasa de cambio instantánea, voy a escribir siempre instantánea, porque es un aspecto clave de estas tasas de cambio. La tasa de cambio instantánea en la posición, porque eso depende de la posición, 2,5, por ejemplo, con dirección, esa es la dirección hacia la cual se presenta la tasa de cambio. La dirección aquí sería, por ejemplo, 2,3, corresponde a la derivada direccional en este punto, en el punto 2,5, no confundan punto con vector. Aquí arriba va el punto, es decir, va la posición, y aquí abajo va la dirección, el vector dirección. Es decir, para calcular esta tasa de cambio, simplemente vamos a calcular esta derivada direccional. Rápidamente, ya que le cogieron el tiro a calcular derivadas direccionales, regálenme el resultado de esa derivada direccional. Solo la derivada, ¿sí, profe? Sí, pues la derivada direccional. ¿Qué más podríamos calcular de ahí? Ah, ok, qué pena, sí, ya entendí.
10,54 grados Celsius. Dime, perdón. 10,54. 10,54, confirmación. Aquí tengo cómo escribir esto bien. Aquí está. Asumamos que la unidad de longitud es la del sistema internacional. Eso quiere decir que en esa posición y con esa dirección, la temperatura aumenta instantáneamente. No olviden que lo que hace la tasa de cambio es decirme cuánto cambia, y cambiar es aumentar o disminuir. ¿Por qué puedo decir que aumenta? ¿Por qué digo aumenta? ¿Por qué creen que digo que aumenta la temperatura? ¿Por el signo? Porque la derivada direccional me dio positiva. Alguien preguntaba en algún momento si la derivada direccional siempre va a dar positiva. No necesariamente. Por ejemplo, si en algún momento me da negativa, eso significa que la temperatura disminuye instantáneamente esa magnitud. Por ejemplo, si dice -5, sería que disminuye 5 unidades de temperatura, que en este caso son grados centígrados, por unidad de longitud, que en este caso es metro. Voy a quitar el recorrido, porque realmente no es que uno se mueva. No, en ese instante, por cada metro, se aumentarían 10,54 grados centígrados. Entonces, miren la interpretación que me da la derivada direccional. Me permite determinar si la temperatura aumenta o disminuye en una posición específica y con una dirección específica. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí les parece útil entonces esa derivada direccional? ¿Sí les parece que sirve para algo real, por decirlo de alguna forma? ¿O no? ¿O les sigue pareciendo abstracto, una abstracción sin sentido y sin sustento en la realidad? Sí, profe, yo sí creo que es útil, la verdad. O sea, piensen, porque es que tengan en cuenta que todos estos cursos de matemáticas que ustedes ven, que tampoco aprecian, son cursos que sirven como su fundamentación como ingenieros. Y tengan en cuenta que en ingeniería hay problemas de determinar este tipo de magnitudes y de determinar este tipo de tasas de cambio. Y esta es la punta del iceberg, porque estos son los problemas más sencillos. Cuando uno empieza a mezclarlos con otro tipo de situaciones o con otro tipo de teorías, que tal vez no veamos en este curso, pero de repente vean en otros, la utilidad y aplicación de este concepto es brutal. Incluso, y ojalá pudiéramos hacerlo en algún momento, uno puede mezclar este tipo de problemas con problemas de funciones vectoriales, con problemas de movimiento. Y entonces uno puede decir, si yo tengo cierta trayectoria, ¿cuánto aumenta la temperatura sobre esa trayectoria? Y como las trayectorias son funciones vectoriales, pues ahí entran en juego
esas funciones vectoriales que discutimos en algún momento. Pero digamos que ahí me estoy elevando demasiado. Pero en este contexto específico, muy puntual, la derivada direccional representa una gran utilidad. Y como las derivadas direccionales necesitan de las derivadas parciales, ahí es que uno ve la importancia de saber calcular derivadas parciales. Esto es el abrebocas, por decirlo de alguna forma. Lastimosamente no podemos, por cuestiones de tiempo, llegar mucho más allá. Aunque yo quiero, en la sesión del viernes, hablar de ciertos problemitas, digamos que relativamente naturales, que surgen o que emergen de este concepto de derivada direccional. Pero para eso, pues necesitábamos discutir estos abrebocas de la idea que representa la derivada direccional. Entonces no subestimen el trabajo que hemos estado haciendo. Tiene un propósito, claro está. No es capricho mío ver estos temas, ni capricho del libro. Tiene un propósito. Y voy a tratar de redondear un poquitico más ese propósito la sesión del viernes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. sí, sí. Espero que hayan prestado atención. Listo. Yo quiero, lo que les había mencionado al principio de la clase, lo estoy subiendo en este momento. Ay, no, esto no. El formato para la autoevaluación hasta este momento. Entonces, lo voy a poner en el Moodle, por favor. Más complejo. Dale un par de minuticos, no les robo mucho tiempo. Quiero, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ah, ya lo encontré. Formato rúbrico de evaluación. Lo tengo en PDF. Ustedes toman ese formato, le hacen su archivito en Excel y de aquí al viernes lo diligencian. El viernes es 30, ¿cierto? Sí. Todo el día tienen, todo el día para eso. Y me hacen esa autoevaluación. Se lo recomiendo mucho porque la necesito para el informe que les menciono. Creo que ya está. Esperen un segundo, ¿qué dice acá? No me deja. Ah, ya, lo de siempre. Ahora sí, ya lo guardo. ¿Sí está ahí? La rúbrica de autoevaluación. Señor. Entonces les recomiendo eso. Nos vemos la sesión del viernes. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego.